13 años estuve trabajando y tenía que dar clases los lunes en la mañana, así que se me dificultaba mucho poder venir. A veces me escapaba en algo, a veces no podía, pero hace 6 meses ya dejamos esa función y por el que atrevimiento. Gloria a Dios. Qué bueno. Aleluya, iba a enseñar los lunes no es cárcel, pero ellos le llaman cárcel, donde mandan a los drogadictos allá a Wilmer. Y ahí estábamos ayudando a esa gente. A mí se prometen que van a cambiar, prometen que van a ser diferentes, que aman a Dios, que aman a todo el mundo, y a los meses vuelven a encontrar en la calle. Es lo mismo, es lo mismo. Muy bien, mire hermano mío, el pasaje que hemos leído habla de 5 cosas. Yo quiero que usted vaya pensando, porque no va a ser una predicación lo que vamos a hacer una, ¿qué dije? Una plática, ¿ok? Note, los primeros 3 versículos habla de la iglesia envuelta en evangelismo, en alcanzar a aquellos que no conocen lo que tú y yo ya conocemos. Los primeros 3 versículos. Los próximos 3 versículos, hermano mío, habla del ministerio pastoral con una predicación efectiva para ayudar a la congregación. Así que vamos a platicar de eso también. Los próximos 2 versos hablan, hermano mío, de un discipulado serio que produce resultado permanente en toda la congregación. Tremendo, ¿verdad? Los próximos 2 versículos hablan de los ministerios de profeta tan necesarios hoy, hermanos míos, y hoy abundan los profetas falsos, como en tiempos bíblicos. Amén. Pero de verdad Dios sí tiene profetas verdaderos, y también a los que están bautizados con el Espíritu Santo Dios les ha dado dones de interpretación de lengua y de profecía. Pero como dijo el pastor, hay 5 ministerios y uno de ellos es el de profeta. Amén. Y los últimos 2 versos, entonces, vamos a platicar acerca de cómo la iglesia puede hacer impacto en su comunidad, dando lo que tiene para ayudar a los que no tienen nada. Qué tremendo, ¿verdad? Así que quiero que me ayuden, hermanos míos, conforme presentemos esto, cómo ustedes están haciendo estos 5 ministerios en la iglesia. ¿Y qué es lo que ustedes han aprendido, que han recibido de otros? El hermano mencionaba a Irán Al-Mirudi, ¿no? Irán Al-Mirudi fue uno de mis maestros, hermanos míos. Él se convirtió a los 15 años, también fue al seminario como tú, Aaron, ahí en Hermosillo. A los 15 años, nos cuenta que el hermano Bonilla lo llevaba en la bicicleta al seminario, pero él era de padre griego, así que hablaba griego y leía griego y platicamos de griego con él, ¿verdad? Y Dios lo llama al ministerio y después se va jovencito de misionero a Centroamérica, 21, 22 años. Después abrió un seminario en Argentina. En Argentina, si usted dice Irán Al-Mirudi, es lo máximo en la iglesia de Dios allá, ¿ok? Un ministerio maravilloso. Después se vino para acá y estuvo trabajando con nosotros, pero eran hombres entregados al ministerio y de ellos aprendí. Una vez me visitó allá en Nuevo Orleans. Yo empecé a pastorear en Nuevo Orleans a los 21 años. Me tiraron, hermanos míos, ahí entre los toros a los 21 años. Imagínate, varón, en Nuevo Orleans, en 1981, cuando decía pastorear en Nuevo Orleans. Había estudiado en Houston, un seminario, pero yo pensaba hacer 4 años y a los 2 me votaron. No, vete a pastorear. Qué tremendo, ¿verdad? Así que él me visitaba allá de aquel entonces, y una vez llegó, predicó en la noche, y vamos allá, vete a tu oficina, y nos sentamos ahí en la oficina a platicar ya como a las 11 de la noche, platicar, y tomaba uno de mis libros. Explícame este libro, ¿qué has aprendido de este libro? Y ahí platicamos 1 hora, tomaba, lo ponía, tomaba otro estos libros, y esto que has aprendido de aquí, platiquemos de esto. Y ahí, hermano mío, a las 3 de la mañana, yo llevaron ya a la cama, enojado, pues se fue. Y a las 6 de la mañana me despierta, ya se estaba bañando. Así era ese hombre, dedicado a la obra del Señor. Así que me acordaste de ese hombre de Dios poderoso, qué poderoso. Y cuando vino la pandemia, le afectó
Pero Dios, hermanos míos, nos ha dado esos mentores, esos ministros que nos han enseñado. Y nosotros hemos recibido todo ese caudal. Pero no es para que lo quedemos nosotros con ellos, sino para que lo compartamos con los demás. El primer pasaje, hermanos míos, es el ministerio de... ¿Cuál fue el primer ministerio? Evangelismo. De evangelismo, gracias, mi hermana. Noten, judíos salen huyendo, ustedes saben la causa de el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano, y salen huyendo, pero dice donde iban, fueron esparcidos. Y esa palabra es la siembra, fueron esparcidos esos hermanos, huyendo, predicando, huyendo, evangelizando. Pero noten, hermano mío, era judío evangelizando a judíos. ¿Cómo le llamamos eso hoy? Racismo, ¿verdad? Pero el siguiente verso dice que Dios los guió y le dijo, no, hablen a otros. Hablen a otros también. Y pudieron evangelizar a griegos, a gentiles. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han sido ayudados por templos americanos para que ustedes tengan culto de los templos americanos? ¿Y cuántos hispanos conocen ustedes que han ayudado a negros o a blancos en sus templos para que ellos hagan culto? ¿Ustedes han ayudado? ¿Quién más? ¿Cuántas iglesias americanas ustedes ven que van negros, hispanos, chinos, de todo el mundo a los cultos de ellos? Sí. ¿Cuántos chinos, negros, blancos vienen a nuestros cultos en español? Entonces somos racistas. ¿O no? ¿Qué pasa cuando nuestros jóvenes no entienden muy bien el español y prefieren inglés? Entonces estamos perdiendo. Porque somos racistas. Yo les digo el duro, ¿verdad? Así que vamos a cambiarlo mejor en otra manera. Vamos a cambiarlo en otra manera, ¿ok? Noten, a nosotros nos dieron métodos viejos de evangelismo que fueron muy efectivos y ganamos mucha gente para Cristo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esos métodos? Salir a las calles, dar tratados, hacer campañas, poner carpas, ir a los parques, métodos que nos dieron, ir a tocar puertas ahí, y hacíamos esas actividades. Pero habrán otros métodos más eficaces, más efectivos, nuevos que podamos nosotros utilizar para seguir haciendo la misma obra. Mira, los historiadores dicen, hermano, en los primeros 300 años, en medio de 10 persecuciones, la iglesia alcanzó a todo el mundo romano de aquel entonces, sin televisión, sin prensa, sin radio, sin nada. Y nosotros ahora en estos últimos 2 siglos tenemos de todo. ¿Qué método usaron ustedes antes para evangelizar? ¿Quién quiere decir uno o dos métodos? Tocando puerta a puerta. Tocar puerta, compartir tu testimonio. ¿Qué otro método? Dando tratados a donde sea, ¿verdad? Y que cómo le agradecían que ustedes dieron un tratado, ¿verdad? A la gente, o se los tiraban en la cara. Los tiraban a veces. Entonces ese método era bueno y a veces no funcionaba. ¿Qué otro método usaba? ¿Alguien usó campañas evangelísticas? ¿Cómo? Campañas evangelísticas, va a invitar a que viniera un predicador. ¿Cuándo fue la última campaña que ustedes fueron de domingo a domingo? Ya no. Esas eran las campañas en mi tiempo, de domingo a domingo, ¿verdad? Lunes y martes así, medio el culto así. Pero ya el miércoles los hermanos estaban arrepintiendo de sus pecados. Ya el jueves ya Dios estaba visitando y tocando esa congregación. No, ya el viernes era un ayudamiento tremendo. Sí. Pero ahora, hermano mío, yo escucho gran campaña evangelística. 2 días. No, hombre, eso da pena. ¿Qué ha pasado? Díganme ustedes, ¿qué ha pasado? Porque lo veo que ustedes son de ese tiempo, ¿verdad? Amén. ¿Qué ha pasado con nosotros? Nos enfriamos. Enfrió la iglesia.
Duele, pero es la verdad. La verdad. Y ahora están diciendo ellos, no lo estoy diciendo yo. Se enfrió la iglesia. ¿Qué ha pasado? ¿Nos enfriamos? Los ¿Ah? afanes de la vida. Los afanes de la vida. No hay confianza. No hay confianza. No te vienen hermanos y dicen, no hermano, allá iba todas las noches al culto, allá en mi país. Y acá solo puedo ir, y ya menciona quizás 2 días. Los trabajos, pastor. Trabajan hasta 80 horas a la semana. Ujú. Sí. Las distancias, Y las ¿verdad? Los horarios tan difíciles que tenemos acá. Así que debido a eso tenemos entonces que ir ajustando y cambiar, hermanos míos. Dios nos ayude y nos dé sabiduría cómo implementar. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Judíos se sentían bien, a gusto, hablando, evangelizando a otros judíos. Pero Dios les dijo, y los demás, que ustedes son un pequeño puñado, comparando con toda la población del mundo. Evangelicen a esa gran población del mundo. Como decía un amigo allá, tanta gentillal de gente que hay que evangelizar. Y no tendió, inmediatamente bendijo. La mano de Dios estuvo con esos. Con los atrevidos, con los que rompieron, con los que se salieron de la cajita donde no Bendito quieren sea meter Dios. tanto. Y evangelizaron a otros. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué hermoso. Entonces, el resultado es que Dios bendijo esa obra. Amén. Así que piensen, hermanos, y oren, Señor, danos formas. ¿Cómo evangelizar? La comunidad, yo creo que donde hay una iglesia, hermano mío, todo el mundo alrededor debe de saber de esa iglesia, de esa congregación. Amén. Mínimo, para empezar. Porque vamos a ir a cruzar, hermano mío, la ciudad para que venga alguien de allá acá. Las distancias son lejos, pero ¿por qué algo no más cerca? Vale, bien, volveremos a eso. La segunda, el ministerio pastoral. Noten, el bravo que mandaron ahí, ese es mi gallo, hermano mío. Mandaron a Bernabé, un hombre que Dios había preparado para ese tipo de ministerio allá en Antioquía. Él era un levita, había nacido en Chipre, una isla ahí cerquita de Antioquía, pero se había ido a Judá y había ayudado a muchos allá. En el capítulo 4 se menciona que él vendió su casa y dio todo el dinero a la iglesia. Tremendo, ¿verdad? Después otro matrimonio quiso hacer lo mismo porque le aplaudieron a Bernabé. Dijo, si aquí cuando uno da lo aplauden, voy a hacer lo mismo. Ustedes ya saben lo que le pasa. Ese matrimonio en el capítulo 5. En el capítulo 9 vemos a Bernabé. Pablo tiene aquella gran experiencia, hermanos míos, va a Jerusalén, toca la puerta de Pedro y Pedro ve por la ventanilla y le dice al hijo, dile que no estoy. Triste se va y toca la puerta, hermano mío, de la oficina de la Iglesia General de Jerusalén, en la oficina de Santiago, el hermano de Jesús, y no le abrió la puerta tampoco. Entonces se va al parque, ahí en Jerusalén, a llorar el pobre Pablo, perseguidor y nadie lo quiere. Y va pasando ahí el Bernabé y le dice, ¿qué te pasa, chiquito? ¿Por qué estás llorando? No, fui aquí, fui allá y nada. Así son los hermanos, vente conmigo. Yo te llevo. Y entonces así fue que fue presentado ante Pedro y a Santiago y ya lo recibieron. Pero le fue muy mal. Los primeros 14 años a Pablo le fue muy mal. No hizo nada, su ministerio no pegó. Así que se fue 3 años a Arabia Saudita y después se fue 11 años allá a Tarso a llorar allá en su casa. Por 14 años no hizo nada. ¿Sabían ustedes eso, verdad? ¿Sí lo sabían? Amén. Sí. Ahí está, Gálatas 1, Gálatas 2. Pero qué tremendo. Bernabé, cuando dice necesitamos un pastor para Antioquía, él dijo, yo estoy listo. Y va. Vieron las 3 características, ¿verdad? Hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y tenía el don de fe. Mínimo 3 poderosas señales divinas. ¿Cómo cuántas tenemos nosotros? 4.
¿Qué vemos? ¿Qué buscamos cuando vamos a tener un ministro, un pastor? ¿Qué características buscamos? Él tenía 3, ¿verdad? Aleluya, qué hermoso. Y yo sé que ustedes tienen varias, nada más que están asustaditos. Yo sé que ustedes tienen varias. Yo los conozco, tienen varias. Amén, amén. Aleluya, y por eso están esta mañana aquí, a lo menos tienen una. Aleluya, son responsables y son mínimos. Es que tienen muchas. Pero noten, cuando él llega a la hora. Me gusta la frase que Lucas dice: vio la gracia de Dios en esa congregación. Él llega, quizás hermano, en el viaje, él iba orando: Señor, ¿será tuyo? ¿No será tuyo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me van a recibir? Y Dios al solo llegar le confirmó. Él vio la gracia de Dios allí. Este es el lugar que yo te escogí. Así es que uno trabaja feliz, hermano. Que sabe que está en el lugar donde Dios lo tiene y ahí va a ser productivo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a su experiencia? Que ustedes están en el lugar donde Dios las ha puesto. Amén. Amén. Ahora, vean entonces, lo presentan para que predique la palabra. Y miren el tema. Y le exhortó a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. ¿Cómo ven ese tema ustedes? ¿Cuál fue el impacto, creen ustedes, de aquellos nuevos creyentes? Que este pastor de gran experiencia viene y le da ese mensaje. Con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Amén. ¿Cómo ven ese tema, hermanos míos, a los predicadores de hoy y las predicaciones que escuchamos? ¿Se parece? ¿Parecido, algo así? Lo bueno, ¿verdad? Los buenos deben de ser igual. Al permanecer fieles en el Señor. Y yo lo veo a ustedes, hermanos, que ustedes han permanecido fieles por décadas. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Amén. Por décadas. Vamos a ver, ¿cuántos tiene más de 10 años ser cristiano? Levante la mano. Los que tienen más de 10 años ser cristiano. Los que tienen más de 20 años ser cristiano, levanten la mano. Los que tienen más de 30 años ser cristiano, levanten la mano. Los que tienen más de 40 años ser cristiano. Bien. Ahorita venimos con ustedes, ¿ok? Los que tienen más de 50 años ser cristiano, mira hermano, cómo Ahí están, ahí están, ahí están. ahí están, ¿verdad? Un aplauso para ellos. ¡Eso! Muy bien, entonces ¿ustedes se quedaron en qué año? 63. 63 años de ser creyente. Amén. Así que usted entiende este mensaje. Qué lindo, ¿verdad? Con propósito del corazón permanecer fieles al Señor. Allá está. Eso es hermoso. Ahora, eso es un tesoro que hay que continuar dándole a otros, hermanos míos. Entonces hablábamos de que tenemos que ver métodos como lo que nosotros recibimos, darlo a otros. Mire, de aquellos, de la foto que tú dices, varón, ya varios han fallecido. Pero muchos hermanos, la iglesia de Dios tiene 60 iglesias aquí en nuestro país. 60 iglesias tenemos. Y noten, ya varios de los pastores ya están de 60 para arriba. Y han habido, estas 3 semanas, han habido ya 2 cambios pastorales por la edad del pastor. Y hay 2 o 3 que ya están entonces viendo el ejemplo y caray, me tocará a mí. En ese cambio, hermano mío, es cuando necesitamos que el pastor de experiencia prepare a otros hermanos y que tengan el mismo corazón, la misma entrega, la misma pasión que nosotros hemos tenido por décadas. Amén. Y podamos ayudar. ¿Cuántos se acuerdan de sus pastores? Que les dieron la mano, que les ayudaron. ¿Amén? ¿Se acuerdan que los pastores antes visitaban los hogares de los cristianos?
el hermano me asustó. Tú fuiste al hospital a visitarnos cuando nació nuestra hija. Yo no me acordaba. Pero el impacto que uno hace es tremendo. Tremendo. Haga eso, comparta, prepare varios hermanos que van a continuar su gran ministerio. Amén. Amén. Y es lo que. ¿No? ¿Sí? 3 características dijimos. ¿Cuál fue la primera? Varón bueno. La segunda, Lleno del Espíritu Santo. lleno del Espíritu Santo. Y la última, Fe. 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 Entonces tenía mínimo. Varón bueno, su carácter, lleno del Espíritu Santo, su espiritualidad y el don de fe. No, venía bien, bien armado. Aleluya, bien listo para tener un ministerio glorioso allá en Antioquía. No iba a haber, hermanos míos, vuelta atrás. Él dejó Jerusalén, se fue para allá porque quería establecer algo glorioso allá. Y note, Jerusalén había sido la iglesia madre. A los pocos años, Antioquía le ganó. Y Antioquía se convirtió en la iglesia madre del cristianismo. Por ese hombre. Por Bernabé. Tremendo, ¿verdad? Amén. Aleluya. Entonces, el tercer ministerio, ¿cuál es? Evangelista. El discipulado, ¿verdad? Gloria al Señor. El discipulado, entonces, hermanos míos, meter a la congregación completa a la palabra de Dios. A leer la Biblia, conocer la Biblia y practicar la Biblia y compartir la Biblia. ¿Cómo lo aprendimos nosotros? ¿Cómo lo hacían antes las iglesias? Que los cristianos amábamos la palabra. ¿Y qué está pasando ahora? No, hermanos, mira, hay gente que se memorizó pasajes. Ayer fui a predicar a una iglesia en Irving y pasó una hermana porque era ayuno, así que hicimos un culto de 4 horas, hermanos míos, y al final me dieron a mí, gloria al Señor. Los hermanos Contreras llegaron a la primera parte porque se dividió en 2 partes, ese culto largo, pero qué hermoso. Y pasó una hermana y empezó citando un versículo. Y dijo todo el Apocalipsis 19. Tremendo. El capítulo entero de memoria. Con una unción que a veces hasta lloraba, citando pasajes, cuando describía a Cristo venir del cielo. Qué lindo. De memoria, todo el capítulo 19. ¿Se sabe algún versículo usted de ese capítulo? Sí, ustedes saben varios, nada más que ahorita están. Saben varios, ok, aleluya. Empieza, hermano mío, con los 4 aleluya, ¿verdad? Aleluya, aleluya. Y a lo menos a su esposa se le ha vestido de lino fino, ¿verdad? Ustedes lo saben. Y después cuando Cristo viene en un caballo blanco, ustedes lo saben. Pero noten, ¿qué ha pasado ahora con nuestras iglesias? Cuéntenme. ¿Cómo están los niños, los jóvenes hoy en nuestras iglesias? ¿Conocen la palabra como ustedes la conocieron hace 63 años? Ayúdenme. Estamos haciendo la obra nosotros. Le estamos enseñando a los adultos la palabra de Dios, a retener la palabra. Todos ustedes saben, hermanos míos, con un sermón el domingo de la mañana no es eficaz. Con un sermón el domingo de la mañana de 40 minutos no estamos haciendo lo que Dios dice. El ejemplo que tenemos ahí, que Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, le dio un jalón de oreja y lo trajo. Y se dedicaron todo un año a enseñar la palabra del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el área de discipulado, de educación cristiana? Ayúdenme, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes en su iglesia? Que Dios nos ayude.
Así decía el curita en mi pueblo, Dios nos haya confesado. Siempre me decía eso el curita, Dios nos haya confesado. Nosotros tenemos todos los viernes, pastor. Viernes tienen estudio bíblico, discipular. En ese servicio Ajá. es un disciplina. ¿Y enseñan en grupo total o separados? No, todos juntos. Todos juntos. Muy bien. Entonces, noten, los miércoles tienen también enseñanza bíblica, ¿verdad? Ok. Y a veces yo voy a iglesia que dice estudio bíblico, pero es otra predicación. Es otra predicación. Porque no usan métodos eficaces, firmes, fuertes para poder llegar al corazón de la gente. No, que no es propaganda, pero escribí este libro de educación cristiana, 30 métodos cómo enseñar a niños, a jóvenes, a adultos, la palabra del Señor. Si quieren, por ahí andan algunos. Escribí este manual de homilética, cómo preparar sermones que sean poderosos. Porque hay que saber, hermanos míos. Mira, nuestros niños ahora están tremendos. ¿En qué? ¿En qué son expertos los niños? En el teléfono. Noten, chiquitos de 3 años, hermanos míos, saben usar este aparatito más que yo. 3 años y tienen su dedito con tanta habilidad, tanta agilidad que, caray, ¿yo cuándo voy a llegar a ser experto en mover el dedito así? ¿Qué estamos haciendo nosotros para ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes? Mira, hermano mío, un día escuché a un hermano viene y le dice: pastor, necesito como $25, voy a comprar unas cartulinas y una cosa para hacer la clase del domingo para los niños. Y el pastor dijo: no, imagínate. Al rato, hermano mío, viene un músico, pastor, necesitamos comprar otro nuevo micrófono, $750. Ok, pasa ahí a la oficina y te doy el cheque. ¿Dónde están nuestros valores? Pero con ustedes no hay ese problema, ¿verdad? Ya están dedicados a la educación para ayudar a sus hijos a crecer en el Señor. Ahora, ¿cómo vamos a preparar más ministros? ¿Cómo estamos preparando los nuevos ministros? ¿Quién está preparando los nuevos ministros? ¿A qué profundidad estamos preparando los nuevos ministros? ¿A qué edad fuiste tú al instituto? 15. A los 15 años fuiste al instituto. ¿Dónde estamos preparando nuestro instituto? La hermana Eva estudió conmigo un tiempo, el hermano Juan estudió conmigo, ¿no? El hermano Juan se graduó en el 2016 de mi instituto. Y sigue yendo, imagínate. Sigue yendo a la clase, ya se graduó y sigue yendo allí a la clase todavía. Yo quería decir algo. Porque uno nunca deja de aprender. Y siempre hay algo que aprender. Siempre, todos los días. La iglesia que nosotros vamos se llama Cristo Rey y está en Farmer Branch. Ahí tenemos los domingos en la mañana y en la noche tenemos culto. Los miércoles estudio bíblico y los viernes culto departamental. Pero el domingo, cuando es la escuela dominical, los que van a tomar discipulado Hay van a para su niños, clase. hay para niños, hay para jóvenes, Sí, hay sí, para hay para adultos, todos. muchos grupos. Pero cuando van la gente a la escuela dominical y se quedan los adultos ahí, hay clases para discipulado, para matrimonio, para bautismo y para miembros. Los que quieren ser miembros tienen que tomar clases. Los que se van a bautizar tienen que tomar clases, los que se van a casar tienen que tomar clases. Y cuando se termina la escuela dominical regresan todos al santuario. Entonces ahí pues en ese día se ahorra de estar escuchando otros días, ¿verdad? Para otras cosas. Todo ¿Se acuerdan ustedes cuando había escuela dominical en todas las iglesias? Sí. ¿Todavía es así? No. Nosotros sí tenemos escuela. Nosotros tenemos ¿Tienen escuela. escuela dominical y después servicio con Nosotros predicación? también tenemos. Nosotros también. También Bueno, nosotros qué tenemos. bueno. Bueno, nosotros cuando la pandemia, nada más que teníamos Se canceló el dominical se y hubo canceló la culto escuela solamente. dominical, se daba el curso y por línea.
Pero después que ya todo se volvió para atrás, entonces empezaron los cultos Eso es iguales. cubano. Que eso es cubano. Pero por ejemplo, la escuela dominicana hace poquito que la empezamos, todavía no la teníamos. Pero teníamos un culto corto, de las 10 a las 12, y se hacía todo se hacía, anuncios y de todo, ahí la predicación, llamamiento al altar y todo. Y ahora andaba pensando todo, pues vamos a salir más tarde, pero no estamos saliendo a la misma hora. Entonces, ¿cómo hacemos escuela para dominicana. discipular a las nuevas generaciones? ¿Qué planes tienen ustedes? ¿Qué están haciendo? Dime, Bárbara. Una de las cosas que he observado, llevo 40 años, Poquito. trabajé con un pastor, que yo siempre lo menciono, mi estimado Ricardo Palacio, en Virginia. En el 88, 89, 87 llegamos a tener 900 personas. Y una de las cosas que yo observo en aquellos y hoy era que el pastor tenía carácter. Explica eso, Bárbara. O sea, tenía autoridad. Autoridad, Autoridad. desde el púlpito, en su Se comportamiento. respetaba el una trato. decisión pastoral. Sí, Y el respeto tremendo. Se respetaba. Yo me acuerdo, yo lo practiqué, yo pastoreé 10 años en Boston. Yo nunca tuve problema con la iglesia. Llegué a tener 300 personas y cuando yo di evangelismo, era la multitud que evangelismo. Y cuando había vigilia, había la multitud en la vigilia. Cuando veíamos, por ejemplo, yo acostumbré, para la gloria de Dios, a sacar un día a la semana para visitar una iglesia. Vamos a decir, yo tenía martes, entonces yo llegaba, nos reuníamos, hermano, hoy vamos para la iglesia tal. Pero yo aprendí mucho de mi pastor, usar la autoridad que él usaba, el carácter que él usaba. O sea, mi pastor decía así, despedía el culto y oraba el micrófono. ¿Cuántos de los que están aquí son su pastor? Levante la mano. Y todo el mundo levantaba la mano. Si soy su pastor, lo espero en la vigilia. Y si no soy su pastor, quédese. Vale. Entonces una vigilia de 800, 900 personas venía, porque usaba su autoridad. Y yo veo hoy que los pastores no usan su autoridad, tienen miedo que la gente se le va, tienen miedo, no sé qué pasa, o sea, no sé. Entonces, pero yo pienso que el factor grande no es el pueblo, somos los que estamos al frente, que debemos de ver que si Dios me llamó y Dios me puso a mí ahí, entonces pues hay que poner, como decir, así como corregimos a nuestros hijos en casa, así en la iglesia, hermano, lo quiero. Y trabajar. Y yo nunca lo vi problema hasta que lamentablemente pues tuve que entrar a la iglesia en el 2001. Pero yo veo esa falta de autoridad en los ministros hacia el pueblo. No sé cuál es el miedo, el temor, no entiendo. Y cuando ven a uno que quiere tener ese carácter, entonces ya empieza a criticarlo. Este se cree dueño. Dios nos ayude, hermano mío. Por eso quiero, y pensé eso, ¿verdad? Porque veo la edad que tenemos todos. Nosotros me cumplo 66 años, así que voy por allá, varón. La edad que tenemos, hemos bebido de una fuente abundante de otros ministros. Y eso que tenemos que darlo, transmitirlo ahora a nuevas generaciones que necesitan aprender cómo un pastor pastorea la obra, cómo se disipula la obra. ¿Cuántos están usando el ministerio de células? Que quizás el hermano nos va a hablar de eso. ¿Cuántos están usando el ministerio de células en los hogares? Amén. Nosotros lo estamos haciendo en la iglesia. En la iglesia están haciendo células. Sí. Cuando nosotros fuimos a esta nueva obra que estamos hace ya tiempecito, éramos como 120 y empezamos las células. El pastor me dice, dale la clase, preparemos unos cuantos hermanos para que ellos abran células. Y como en 4 años, hermanos míos, ganamos como 700 personas. Una hermana llamada Ana, ella ha traído más de 200 personas a la iglesia. Una hermana. Por células. 3 jovencitas se reunieron, 3 jovencitas, la líder era Edith, en un apartamento se ganaron cientos de jóvenes que están en la iglesia todavía. Y ahora varios de ellos son los predicadores y todo de la congregación. 3 jovencitas en unos apartamentos, hablaron con el manager, les prestó una oficina y después tenían casi en todos los apartamentos ahí cultos. Bendito sea Dios. 3 jovencitas solteras, ya están casadas, pero Dios las usó en gran manera. El hermano Elorriaga ha ido a predicar varias veces allá
con nosotros. Entonces Dios, hermanos míos, quiere darnos a nosotros forma cómo alcanzar esta nueva generación que tenemos. Antes todos íbamos, vamos al templo, ¿verdad? Vamos a la iglesia, pero volviendo a lo que nuestra hermana dice, los horarios, la distancia, ahora la iglesia tiene que ir donde está la gente. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo hacer? Bueno, que nos reunimos en un lugar y adoramos a Dios. Gloria al Señor. A ver si yo me pongo a ver cuántos domingos he perdido al año en mi vida cristiana. Mi vida ha sido la iglesia. Pastoreé 18 años, así que tenía que estar ahí. Me levantaba mi mamá, vamos al culto, usted es el pastor. Así que tenía que estar ahí. Gloria al Señor. Una vez el pastor Paul John Bishop, allá en Nueva Orleans, nos dijo que un día llegó al culto de oración de a las 5 de la mañana en la iglesia en pijama. Y entonces le dice un hermano, hermano, ¿qué pasó? Ah, caray, dirigiendo la oración. Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros tenemos un pastor muy humilde, son de El Salvador ellos. Todos los Cuando salvadoreños empezamos son humildes. allí en la iglesia, empezamos en una iglesia pequeña, de ahí no cabíamos, hicieron, Juan Cancer hizo otra iglesia, se llenó esa, el hermano Flores hizo otra, y ahí pues ya está muy lleno, tuvimos que sacar los jóvenes para el otro templo, que tuvieran culto ellos en inglés, para que pudieran caber más gente. Quitamos las bancas, pusimos la silla, cabían 200 personas más. Pero en la pandemia mucha gente no regresó a la iglesia. Ah, caray, ¿de veras? Es Y verdad. después nos vino un montón de personas, pero de estas, como dice el pastor, de la vieja guardia, porque sus iglesias se cerraron, porque no tenían dinero. Como no había iglesia, no había dinero. Pero este pastor que tenemos es un buen administrador del dinero. Manda misioneros, van a países como El Salvador, eso cada año. Llevan comida, compran comida allá, ropa y cosas le dan a la gente. Guatemala, El Salvador, Honduras. Muy bien. Entonces, vamos al cuarto punto para ir terminando en 2 horas. Así se hermano Lorreaga, qué mal. ¿Cuál es el cuarto punto? Lo profético, ¿verdad? Lo profético. Note, hermanos míos, si usted lee el Antiguo Testamento, antes que alguien empezase a dar su predicación, decía la frase, así dice Jehová. Así dice Jehová. El así dice Jehová es como Dios ha hablado siempre a su pueblo. Estamos hablando de los genuinos, ¿verdad? El así dice Jehová. Le ayuda a la iglesia, al ministerio evangelístico, al ministerio pastoral, su predicación, al ministerio discipulado. Dios ayuda con un ministerio que sea profético, genuino. Profético, genuino. Y hoy, hermano mío, estamos en verdad necesitados de que Dios vuelva a levantar verdaderos profetas que den el así dice Jehová. No que tiren piedras y no se sabe nada y no se cumple nada, sino que sea de verdad bíblicamente respaldado lo que dice. Dime, mi hermano. Pastora, conocí una persona allá en España, Carlito, y hacía una invitación de profetas, se llamaba Compañía de Profetas, donde ella como que capacitaba a las mujeres, está en Costa Rica. Pero puras mujeres. No sé. Mi niña tiene esposo. ¿Será cierto eso? Bueno, entonces hay que analizar eso y ver los resultados que están teniendo, a ver si es genuino. Mi niño no tiene esposo. Sí, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso enfatizo, no voy a hablar, digo lo genuino, porque hoy hay demasiada basura de los púlpitos de nuestras iglesias. Noten, hermanos míos, quizás la mayoría venimos de
trasfondo pentecostal y otros trasfondos carismáticos, donde antes era con gran temor y reverencia poder dar una palabra. La medíamos bien. Hoy, hermanos míos, se ha levantado una locura que cualquiera se llama profeta y no es profeta. Te dice y da miedo lo que dice. Y no pasa nada. Ejemplo, ¿se acuerdan lo que pasó en el 2008, verdad? El gran decaimiento acá de la economía y que afectó al mundo entero. En los meses y años anteriores, las profecías eran: vas a ser millonario, vas a viajar a las misiones, Dios te va a dar templos, vas a comprar carros y todo. Y vino en 2008 y todo se vino. Entonces, ¿dónde quedaron esos? ¿Dónde quedaron esos? Hablamos de la pandemia, unos meses antes de la pandemia, Dios va a abrir puertas y vamos a visitar las naciones completas. Por 6 meses nadie viajó. No en el mundo. En el mundo. Entonces, con mucho cuidado, hermanos míos. ¿Cuántos de ustedes invitan a alguien a predicar que usted no lo conoce? O solo invita a aquellos que usted conoce muy bien. Claro. Amén. Así debe de ser. O que es bien recomendado altamente por otro, que usted sí estima. Entonces, el púlpito no es, hermano mío, para dárselo a alguien que usted no conoce. No. Venía un evangelista por allá a predicar y cada 2 o 3 años venía con otra diferente esposa y uno dice: varón, ¿qué pasa aquí? Entonces entendemos que hay cambio, ¿verdad? Entendemos que sí puede haber un divorcio, un fallecimiento, entendemos, pero año tras año. No cada mes. No, que cada semana para cada mes. Pero entendemos, ¿verdad? Y Pablo dice, 1 Timoteo capítulo 5, las viudas más jóvenes, cásense, muchachas, cásense. No se queden viudas, ¿verdad? Sí que es bíblico. Pero, hermanos míos, qué problema cuando un ministerio dice ser profeta y de verdad no tiene las características de lo profético, como dice el hermano. Entonces, tendremos que analizar cuál es el fondo de esa hermana, por qué solo escoge soltera. ¿Por qué? Perdóneme, pastor, quiero añadir algo más. ¿De tu pastor o de ti, va? No. Por ejemplo, yo era uno de los institutos que yo, por ejemplo, yo no quería estudiar porque muchas cosas. Sin embargo, en las épocas que yo me movía, 90, 91, se movía mucho lo que se llamaba la interpretación de lengua. Sí. Mucho. Era raro que venía un profeta y hablaba, pero sí había, porque había hombres de Dios. Pero había muchos que el Espíritu Santo tomaba y luego venía alguien y lo interpretaba. Sí. Entonces, hay muchas evidencias de las Escrituras de lo que es los profetas genuinos. Claro. Muchas evidencias, muchas. Una de las evidencias es que se enfoca más en el Nuevo Testamento. Y los profetas antiguos, hoy modernos, todo es bajo el Antiguo. Segundo, otra de las evidencias que hay dentro de los profetas originales es que siempre cuando hablaba decía: así dice el Espíritu Santo, así dice el Señor. Hoy no. Hoy te hablan así en el parque, en la calle, donde quiera. Y, mira, el Señor le está mostrando. O sea, son muchas cosas que uno... hay otra de las cosas que a mí me impacta es que los verdaderos profetas siempre te enfocan en lo espiritual. ¿Cómo yo como profeta voy a hablar en contra de las Escrituras? Cuando dice: buscar primeramente el reino de Dios, No cabe. si has estado con Cristo, poner las cosas miradas de arriba, donde está Cristo. Y hoy todos los profetas que escuchamos hoy, la mayoría, todo es terrenal. O sea, hay muchas pistas que uno puede investigar. Exacto. Entonces, note aquí, mire el pasaje. Dice: llegaron unos profetas de Jerusalén enviados por los apóstoles a Antioquía a fortalecer el ministerio de Bernabé. Y uno, nota el nombre de la palabra, dijo: viene una gran hambre Agabo. a la tierra.
parte sucedió en tiempos del César Claudio. Ahora, hermano mío, como dice el hermano, vas a ser prosperado, todo te va a salir bien y todo. Pero ahora imagínate, viene una gran hambre. Ah, caray, nadie quiere esa profecía ahora. Nadie quiere esa profecía. Vas a sufrir, te vas a pasar por eso. Viene un cautiverio. No queremos nada de eso. En el capítulo 11, el capítulo 13 nos dice, hermano, el verso 1 y verso 2, que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, y nos da el nombre de 5, ¿verdad? Y dice que un lunes en la mañana, a las 10 de la mañana, se reunieron los 5 a orar y a ayunar. Y dice, ministrando esto al Señor, no a la congregación, al Señor. Uno de los 5 se paró y dio palabra. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Inmediatamente los 5 sabían que era de Dios, porque ese que estaba hablando lo conocían, eran uña y carne, y sabía que era un verdadero profeta. Así empieza Lucas, ¿verdad? Habían profetas y maestros. Así que cuando uno de ellos ya sabemos quién es y da la palabra, su palabra se va a cumplir. Amén. Siguiente verso dice, inmediatamente le pusieron las manos, la congregación oró por él, le dieron dinero y los enviaron. Porque sabía que era de Dios. Dios nos ayude, hermanos míos, y nos dé en estos tiempos a la iglesia ministerio profético. ¿Okay? Entonces mencionábamos, antes veníamos de congregaciones pentecostales, congregaciones carismáticas, pero algo le pasó a estas dos denominaciones. Unos se enfriaron y otros se volvieron medios locos. Ya no hay hablar en lengua, ya no hay interpretación de lengua, ya no hay profecía. Ya nada más quedamos los costales, el pente se acabó. Se acabó. Ya acabó. Entonces las iglesias pentecostales se enfriaron. Y entonces ahora, hermanos míos, parecemos que somos de otra denominación de aquellas tradicionales. Hay esperanza todavía. Ojalá haya esperanza y haya gracia y volvamos a despertar y escuchemos de nuevo, hermanos míos, el cántico del gallo y digamos, Señor, perdóname. Y volvamos a los altares y que haya fuego de nuevo en los altares y allá, hermanos míos, avivamiento que empiece desde el púlpito y queme a toda la congregación. Amén. Decía Wesley, arde tú, pastor, y verás tu congregación arder también contigo. Amén. Pero hoy vemos púlpitos apagados, hermanos. Y tratamos de decir que con la música y con el canto y que con esto y esto vamos a traer avivamiento genuino. Y no hemos hecho nada. Dios nos haya confesado, decía el curita. Ay, hasta hay gran necesidad espiritual y ustedes, hermanos míos, tienen, porque ustedes son de esa vieja guardia. Amén. Ustedes han conocido ese mover hermoso de Dios y tienen que pasarlo a las nuevas generaciones. Y el último ya, para irme a casa ya. Para el último que dice, ayudando a la comunidad con lo que podamos. Entonces dice que inmediatamente los últimos 2 versículos 29 y 30 dice que todos se reunieron, las congregaciones y dieron. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 2, verdad? Que dice, nadie decía tener nada suyo propio, ¿verdad? Sino que vendían lo que tenían, lo daban a los pies de los apóstoles y lo distribuían a cada uno según la necesidad. Entonces eso hizo la iglesia de Antioquía, contribuyó con lo que tenía y apoyaron con lo que tenía. Qué tremendo, ¿verdad? El hermano mencionó el pasaje de 2 Corintios capítulo 8, donde las iglesias de Macedonia de su pobreza daban para la obra del Señor. Entonces, ¿qué nos va a pedir al Señor que demos nosotros? Lo que tenemos. Él no nos va a pedir lo que no tenemos. ¿Con qué vamos a contribuir? Con lo que tenemos. Él sabe lo que tenemos. Y Él pide que nosotros
nosotros ayudemos. Entonces, ¿cómo la iglesia, la congregación donde usted está, puede apoyar a la comunidad, a su vecindario? ¿O cómo puede apoyar a la misma membresía de su iglesia cuando alguien está pasando necesidad y necesita apoyo? Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Amén. Cuando nos apoyemos. Entonces la palabra que dije, salieron ellos esparciendo, y la palabra podemos usarla para sembrar, para sembrar. Cuando nosotros damos, también estamos sembrando en el reino del Señor. Amén. Y nos dice que tomaron aquello, hermanos míos, y lo llevaron a la iglesia de Jerusalén. Más adelante, hermanos míos, el capítulo 20 y 21, de hecho, Pablo anduvo recogiendo con varias iglesias y dice que después necesitó 6 hermanos para llevar los postales de dinero que llevaba para Jerusalén. Qué tremendo, ¿verdad? Antes era una bolsita, pero necesitó esta vez 6 hermanos que le ayudaran con los postales de dinero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El libro más famoso mío, hermano, Biblia Cristiana, hermano mío, es el que más se vende en Amazon, en muchas partes, y a veces me sorprende. Ándale, ya están comprando. Ay, ya ordenaron esto. Hay interés de ser enseñado en lo económico. Hay mucho interés de ser enseñado en lo económico. Si nosotros preparamos a los hermanos y aprenden a lo que reciben, a ahorrar poco, a la larga es tremendo. Mi papá tenía dinero siempre. Y a veces alguien llegaba, a su hermano, mi tío, necesito dinero. Ahí en la cajuela del carro, allá. Y ahí había un sobre ahí. Siempre mi papá tenía dinero. Y él no, él era mecánico. No era, él tenía un gran trabajo. Pero él aprendió a lo que ganaba, saber ahorrar. Amén. Necesitamos enseñarle eso a nuestros hijos, hermano. Cómo malgastan el dinero de nuestros hijos en tantas tonterías que ni usan ni le. Es cierto. Hay que enseñarles economiza. Yo ya esta semana voy a retirarme, ya voy a pedir, bueno, ya tengo mi seguro médico, ¿verdad? El año pasado me lo dieron, pero ya voy a retirarme, que me mande el dinero que aporté al gobierno, que me lo empiece a mandar el próximo año, ya cuando cumpla 66 el otro mes, ya me voy a retirar. Pero Dios ha sido bueno. Él nos va a ayudar. ¿Okay? Entonces queremos que usted, hermano mío, enseñe a su iglesia cómo tener estos 5 ministerios y desarrollarlo. Y si necesita ayuda, busque, llame a alguien, compre un libro. Entérese de aquellas cosas que lo van a beneficiar a usted como ministro y después a beneficiar a su congregación. Amén. ¿Cómo necesitamos tener, hermanos míos, ministerios de evangelismo? Que prediquen la palabra. Todos los miembros pueden testificar. Todos los miembros pueden testificar. ¿Habrá hecho Dios algo glorioso en los hermanos de su iglesia? Amén. Todos. Dios ha hecho grandes obras en cada familia, hermano mío. Aleluya. No podemos callar lo que Dios ha hecho con Gloria a nosotros. Dios. Amén. Pero motive a su iglesia, aleluya. Yo le digo a los hermanos, yo no puedo ir a su trabajo el lunes. Usted sí, Dios lo manda a usted allí a ese trabajo. Yo no puedo entrar. A los jóvenes les digo, yo no puedo ir a su escuela a predicar a la hora del almuerzo o lunch. Ustedes sí pueden. Motiva a la congregación que lo haga. No, las hermanas cuando van a comprar las tortillas, testifiquen. Cuando van a la lavandería, evangelicen. Pero hay hermanos que hablan más de deporte. No te hay hermanos que allá, oye, que me quiere hablar de que si el Real Madrid le va a ganar al Barcelona, que si el Barcelona va a perder. Y que no, eso no interesa a mí. Venga, que si los Dallas Cowboys van a ir a Super Bowl. Hace 34 años me vienen diciendo eso, hermano, no han ido. Y yo voy a escuchar eso. Háblame de Cristo. Amén. 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 Amén.
Háblame de la palabra. Háblame lo que Dios está haciendo contigo. Háblame lo que Dios está administrando tu vida, tu familia. Amén. Lo que Dios está haciendo en tu iglesia. Háblame, hermano mío. Eso es lo que me motiva y quiero hacer. Amén. Amén. Hermanos, que motiva a toda su congregación. Imagínense, hermano mío, por allá nuestro hermano Cinero dijo, uno trayendo uno, ¿verdad? Uno trayendo uno. Si somos 20, ¿cuántos podemos alcanzar entonces? Si somos 200, ¿cuántos podemos alcanzar? Uno trayendo uno. Gloria al Señor. Pero vamos a tener que romper moldes, hermanos míos, que no nos están sirviendo. Principalmente la familia, traer la familia, Buscar los la hijos, los familia. nietos. Esos Tío. primos rebeldes, hermano mío, que usted sabe las tonterías que andan haciendo allá, evangelícelos. Sí. Tráiganlos para acá. Romper tradiciones. Romper tradiciones que no nos han dado los resultados Sí, divinos que Dios desea que anhelemos. Cierto. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a decir que Dios nos ayude en evangelismo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude en los ministerios pastorales que cada uno de ustedes tiene. Que sea impacto sus predicaciones. Ustedes buscan a Dios, Señor, úsame. La congregación viene diciendo, Señor, háblame hoy por la predicación de mi pastor. Ellos están clamando, dale, dile, Señor, háblame. El discipulado, hermano mío, clama que Dios te ayude a tener un discipulado que tenga resultados gloriosos, positivos, abundantes y podamos ver gracia, amor y poder. Padre, yo te alabo. Ponte de pie, hermano mío. Aleluya.